Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todos que nos acompañan. Esta es la segunda entrevista de una serie de entrevistas que vamos a realizar a psicoanalistas, que nos compartan un poco de su experiencia, de su trabajo. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, Sandra Languré, desde la Ciudad de México. Cuéntanos un poquito de tus proyectos, Sandra. Sé que coordinas el taller de lectura cronológica de Freud, lo llevas haciendo ya desde 2017, pero ¿cómo comenzó, digamos, como este interés por hacer esa lectura de los inicios de la obra freudiana? Me parece que actualmente vas como en 1909, 1910. Sí, sí, bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Y bueno, ese, ese trayecto, yo le diría, ¿no? Ese recorrido, surge a partir de que, bueno, yo estaba interesada en el psicoanálisis y estuve buscando por distintos lados, ¿no? Llámese institucionales en donde, pues sí, en donde hacer una lectura de lo que fuese, ¿no? Los fundamentos del psicoanálisis. Un poco no lo pensaba con estas palabras, ¿no? Ahora mismo puedo decirlo así, pero en retrospectiva, bueno, estaba buscando algo del psicoanálisis, algo serio. No sé, en su momento pensaba en un estudio serio, ¿no? Actualmente no sé, podría discutirse también si el psicoanálisis se estudia, ¿no? Se estudia como otras disciplinas. Pero sí, entonces, durante ese tiempo, yo estuve recorriendo diferentes instituciones y bueno, las instituciones tienen sus problemáticas y bueno, como para no entrar como en demasiado detalle, mm, yo salí de una maestría que, bueno, no sé cómo decirlo, una maestría en la que primero, ¿no? Era como muy formación clásica IPA. Yo salí de ahí no por graduarme, sino porque no me gustó. Me fui de ahí. No me gustó ese modelo trípode Eitingon y bueno, todas las implicaciones que tiene el modelo Eitingon con la clínica, ¿no? Ese lugar tenía una clínica en donde se recibían pacientes, los estudiantes recibíamos pacientes, ¿no? Los candidatos recibíamos pacientes eh, y hacíamos 2 veces supervisión a la semana. eh, Teníamos que expedir una suerte de historia clínica, ¿no? Para que el supervisor general estuviese al tanto de cómo iban transcurriendo los análisis, si se pueden llamar así, ¿no? Bueno, los intentos de tratamiento. Eh, y bueno, ¿no? Todo eso me lleva a decidir que no quiero estar ahí por, bueno, el lado más cargado de problemática fue el análisis didáctico. Entonces, decido que no, decido buscar, ¿no? Junto con esa decisión de salir de ahí, también salgo de ese análisis didáctico, ¿no? Porque era una cuestión de buscar en la lista de los analistas avalados según esa institución, con quién me podía analizar. Y bueno, ¿no? Evidentemente eso tiene mucho que ver con la libertad de cómo, con quién decide uno analizarse, ¿no? Y decidí otra cosa, ¿no? Bueno, tras la ilusión también de obtener un diploma, pues entonces me meto a una nueva maestría. Ahora, llámese de índole lacaniana, ¿no? Y lo digo todo eso con sus muchas comillas. Y en el último semestre yo decido que realmente ese modo, ¿no? Como de estar leyendo a Freud, que parecía realmente, a mí me parecía muy clásico como inclusive hasta como de preparatoria. ¿A qué me refiero con eso? A veces nos mandaban a hacer ensayos, porque claro que la evaluación evaluación para con lo que uno lee de psicoanálisis, bueno, pues no suena medio extraño. Te van a hacer un examen de psicoanálisis, no sé, ahora mismo como que
Me suena muy raro. Entonces lo que proponían era hacer ensayos, pero a veces pedían que si uno mejor hacía resúmenes de las obras de Freud, por ejemplo. Ujú, Entonces, pues no sé, me quedó como la duda de si yo quería leer a Freud así, vía ujú. resúmenes, ¿no? Vía fabricar un resumen para un maestro, ¿no? Y que me calificaran. Y entonces eso quería decir que yo estaba calificada también para, ¿no? Proceder a cierta práctica. Y bueno, me pareció muy engañoso todo eso y al final terminé los créditos porque me gustaba finalmente la discusión en los seminarios, ¿no? Cuando había oportunidad de discusión, claramente, no siempre. Eh, todo ese formato de estudiante maestro era muy problemático. Había quienes sí se descolocaban de ese lugar y procedía la discusión, y había otros que no, que sí procedían como maestros. Mm. Entonces, me dieron ganas escuchando a algunos otros colegas, especialmente, ¿no? Como a personas de una edad mayor, que habían hecho un recorrido por las obras de Freud desde el inicio, ¿no? Dije, Ujú, bueno, vamos a intentarlo. Entonces, en ese último semestre de esa maestría, bueno, pues anuncié, ¿no? Que si había alguien por ahí, tanto de ese grupo, ¿no? En el que integraba yo la maestría o por fuera, si había alguien interesado en empezar ese recorrido. Y bueno, sí tuvo una buena recepción, pero justo ahí empezaron también otras complicaciones importantes de cómo plantear eso, ¿no? ujú. De cómo sería el dispositivo entonces de lectura, ¿no? Ahora lo llamo dispositivo, bueno, porque eh, justamente, ¿no? Sería marcando una diferencia entre lo que estoy diciendo, ¿no? Del formato universitario. Ujú. Entonces, este dispositivo justamente tiene sus flexibilidades también, ¿no? Y tiene ciertas pautas que hacen posible un cierto modo de lectura, ¿no? De discusión, de comentario. Creo que la palabra más acertada sería comentario de lectura, ¿no? Entonces, bueno, así comienza todo. Y eso sí, desde, ¿qué será? Como de principios del 2017 aprox. Ahora, yo creo que estaremos cumpliendo justo, ¿no? Este 2025 enero, por ahí de los 8 años, sí, de recorrido más o menos. Pues, híjole, pues toda una historia de vida, porque es interesantísimo cómo planteas la diferencia en relación a las lecturas y cómo denominarlas. Dogmáticas, dirigidas con fines de evaluación precisamente, ¿no? No de discernimiento, no de cuestionamiento, mucho menos de crítica, si bien nos va, ¿no? En relación a lo que mencionabas de estas discusiones, sino de porque Freud dijo, ¿no? O porque fulano dijo que dijo, ¿no? Eh, le preguntaba a Sandra antes de este encuentro, ¿no? Que bueno, dicho sea de paso, no nos conocemos en persona. Y eso es interesante porque justo la idea de todas esta serie de entrevistas es que luego venga una entrevista presencial, ¿no? Que ojalá se lleve a cabo acá en San Luis Potosí, ya lo estamos platicando, pero te lo comento porque precisamente este recorrido que nos compartes es uno que creo que muchas personas se pueden sentir identificadas, ¿no? Cómo luego estas aproximaciones a los textos resulta a veces, pues, de una forma, pues, autoritaria y sin mencionar que con fines, digamos, pues sí, académicos. Para ti, ¿cuál sería, por ejemplo, mencionaste que hay comentarios de lectura? ¿Cuál sería como ese factor que se diferencia, por ejemplo, de tu dispositivo de lectura a todos los demás que has pertenecido, que has formado parte? Muy, bueno, es que sí, actualmente participo en otros dispositivos de lectura
Mm, ya no de índole universitaria, ya no en institución como tal, ¿no? Institución, lo que entendemos por institución, digamos, de asociación, sociedad, ¿no? Así. Porque creo que habría que también discernir lo que estamos entendiendo por institución, ¿no? Ujú, Porque me parece que incluso el psicoanálisis mismo, ¿no? Es una institución, pero, eh, ¿pero ¿por qué decimos eso, no? Porque hablo de que no esas otras instituciones, bueno, sí, ¿no? Así estoy marcando la diferencia ahorita. Son un ujú, poco más organizados por los interesados, ¿no? Hay ujú. gente que se interesa por leer tal texto, y entonces hay una organización, digamos, como autogestiva, ¿no? Por así llamarle. Eh, pero a ver, lo que encontraría yo de diferencia de entre lo que yo propongo es un poco también leer no con tanta prisa, ¿no? Así es lo primerísimo que ahorita me viene, a diferencia de lo que encontraba yo en estos ámbitos escolares, ¿no? A veces había que cumplir una plantilla, ¿no? De textos por leer en determinado tiempo y se atropellaban muchísimas cosas del texto, lo cual también, ¿no? No quiere decir que lo que yo propongo es leer así como lentísimo y querer leer todo, ¿no? Y absorberlo todo, no, 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 tampoco. Pero sí darle un tiempo, digamos, el mismo texto marca un tiempo, ese es el asunto, ¿no? Respetar el tiempo del texto, respetar, ¿no? El ritmo que impone el texto. Entonces, en lugar de que yo tenga prisa o de que los interesados tengamos una prisa, ¿no? Por decir, es que ya tengo que leer esto porque se supone que tengo que saber esto de Freud. No, no, Ujú. no. Los textos que nos interesen tienen su ritmo, ¿no? Y entonces vamos, digamos, alrededor de eso. El ritmo del texto mencionas. Y fíjate qué idea tan interesante, porque precisamente, bueno, te comparto la lectura que he tenido de Freud ha sido variada. Me refiero a que han sido momentos distintos de mi vida en los cuales leo. Yo pienso que se lee, bueno, no sé, a lo mejor es una idea bastante curiosa, pero pienso que estoy leyendo por Freud por primera vez, o sea, cada vez que lo abro, ¿no? Que abro un libro, que abro un texto de él, porque precisamente se me hace un autor muy actual, muy vanguardista. Y luego cuando uno empieza a meterse a este mundo del psicoanálisis, ¿no? Uno no sabe por dónde comenzar, uno no sabe qué leer. También le comentaba a Sandra que en mi experiencia, ¿no? En la Facultad de Psicología acá en San Luis, me mencionaban así, pues es que es desde el principio, ¿no? Y yo decía, pues es que ¿cuál es el principio? No, pues la interpretación de los sueños, ¿no? Y digo, cronológicamente hablando, nos estamos situando en un 1899, 1900, ¿no? Y entonces es bien curioso porque luego esa pregunta te lleva a buscar como esbozos de respuestas y cuando uno pregunta a colegas o profesores, ¿no? Las respuestas son muy variadas. La interpretación de los sueños, ¿no? O más allá del principio del placer o el malestar en la cultura, ¿no? Y entonces yo me empecé a dar cuenta que no había como una respuesta tal cual. O sea, ¿cómo leer a Freud? Es una pregunta que quiero hacerte, por supuesto. Y la segunda es, vaya, ¿cuándo leer a Freud en el sentido como cronológico de su obra? O sea, porque, por ejemplo, si alguien llegase con esa inquietud, ¿no? Un joven estudiante o alguien interesado en la práctica del psicoanálisis, ¿no? Oye, Sandra, ¿cómo leo a Freud? ¿Por dónde empiezo? Claro, ¿no? Yo creo que más bien empezaría a conversar con esa persona Ujú, de que le interesa leer de Freud, ¿no? ¿Qué es lo que sabe de Freud?
por qué le interesa hacer un recorrido, ¿no? En lugar de yo darle una respuesta inmediata. Ujú. Eso es lo que yo haría, ¿no? Conversar un poquito. Sobre los intereses, ¿no? Y sí, y también lo platicábamos, ¿no? Que Freud tiene textos variadísimos, ¿no? Eh, y es curioso porque luego, precisamente como en estas lógicas, como bien señalabas antes, ¿no? Como, no por decir instituciones, pero pensémoslo como académicas, ¿no? Estoy pensando las universidades o estos posgrados que luego uno se inscribe siguiendo como esta vía precisamente académica, ¿no? Que se tiene como hasta una currícula, ¿no? De lectura. Ujú, Eh, para ti, digamos, acabas de mencionar que son lecturas acompañadas, que son entre las y los interesados en el taller de lectura, se generan comentarios a partir de ello. Y bueno, comienzas en 2017, ya vas a cumplir 8 años de sostener este dispositivo grupal. ¿Cómo fue el inicio? Porque comentaste que se lo compartiste, preguntaste así de, alzaste la mano y ¿quién quiere, no? Y alguna dijeron, pues yo le entro, ¿no? ¿Cómo fue el inicio? ¿Cómo empezaste a, cómo decirlo? Como a sentar las bases de lo que es hoy tu taller. Es decir, ¿qué inquietudes tenías? ¿Tenías algún objetivo en específico? ¿Expectativas? No sé, ¿qué pensabas en ese entonces? Y, digamos, a la luz de los años, eh, ¿cómo ha sido como dar cuenta de esta experiencia? fue súper caótico, la verdad es que es esa la palabra, porque convoco y a la vez también fue una convocatoria para pensar entre varios, ¿no? Bueno, a ver, está esta propuesta, pero ustedes qué dicen, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle? ¿Qué piensan, no? Justamente haciendo ese sondeo de, a ver, ustedes cómo han leído, ¿no? Había colegas que decían, bueno, es que yo lo he intentado, ¿no? He intentado hacer esa lectura de, así de, tomo de Amorror tu uno, dos, tres, ¿no? Y eso, pero llegué hasta tal y ya no pude más, ¿no? Eh, ¿Qué faltaba ahí, ¿no? O qué sobraba, no lo sabemos. Pero justamente estuvimos dialogando sobre eso. Después, como muy orgánicamente, el grupo empezó a acomodarse, ¿no? Un poco. Eh, Ahí se planteaba más como algo colectivo, o sea, no había una jerarquía, no nada de eso, ¿no? Ujú, Eh, no había en específico alguien que coordinara. Y bueno, ¿no? Lo colectivo, pues, implica que entre varios se sostenga un proyecto. Bueno, hubo, eh, pues, sus diferencias, ¿no? Hubo gente que como se había propuesto en fin de semana, bueno, pues tenía compromisos en fin de semana, no podían, cada vez empezaron a ir, ¿no? Y empezamos a quedar de esos que se habían sumado, ujú, bastantes menos, pero ahí empezó, ¿no? Como que no es necesario tantos, ¿no? Tampoco se trata como de masificar el asunto, es verdad, ¿no? Sino que entre unos cuantos se puede hacer ese ejercicio siempre y cuando, ¿no? También estén dispuestos a sostener, ¿no? Porque si no, si solamente queda como alguien sosteniendo eso, pues no va a ser posible el ejercicio de lectura, ¿no? Eso fui aprendiendo, ¿no? Finalmente, eso de lo colectivo se movió justamente a que yo empezara a proponer, a ver, yo voy a coordinar, ¿no? Porque bueno, quizás siempre he sido muy así, cuando algo me interesa, realmente me abalanzo a ello. Entonces estaba viendo que había muchísimo desorden y yo estaba entreviendo una posibilidad de lectura de los textos, digamos, como organizar un poquito el cómo ir leyendo. Esto lo digo porque eh, yo creo que me pareció muy importante un ejercicio que fui haciendo en otros espacios anteriores a este, no coordinados por mí, por supuesto, sino como lectora que asistía, ¿no? A actividades, eh, en la lectura de Lacan. Para mí fue totalmente
como decisivo leer a Lacan leyendo a sus referentes. Mm, Entonces pensé, ¿no? Dije, ¿por qué no leer a Freud así? A ver, Freud está ujú, diciendo tal cosa, ¿no? Utilizando tal figura, ¿no? Tal figura, digamos, de la literatura para querer hablar, ¿no? De algo que él está tratando de formalizar, ¿no? ujú, Desde su perspectiva. ¿Por qué no acudir, por ejemplo, a Goethe, ¿no? Algo así. O sea, no leernos todo el Fausto, ¿no? Quizá, pero sí tener una noción de por qué va por ahí, ¿no? ujú, Entonces, eso me abrió a mí muchísimas puertas dentro de los textos de Freud y empecé como con ese trabajo de investigación. O sea, ya el trabajo se echó a andar, básicamente, ¿no? Yo eché a andar ese trabajo, esa curiosidad de investigadora y entonces la lectura fue súper refrescante realmente, ¿no? A diferencia de esas lecturas que había hecho en la maestría, por ejemplo. ujú, Empecé entonces a moverme más entre los textos y a encontrar que había muchísima riqueza en abrir también el contexto pues temporal, ¿no? Temporal y espacial del propio Freud. Digo, no estoy diciendo nada, no estoy inventando nada, ¿no? Esto uno lo encuentra, ese tipo de recorridos, uno lo encuentra en muchísimos libros, pero para mí no era evidente. mm, Entonces, pues la consulta de esas fuentes me diversificó muchísimo, ¿no? O sea, hay muchísimas lecturas de Freud, muchísimas, y mm, no puedo decir que haya una correcta, pero lo importante aquí, pienso, ¿no? Para el lector y yo como lectora, es hacerse un criterio, ¿no? Y visitar tantas fuentes sea posible, ¿no? Lo digo así posible, ¿no? Por cuestión de tiempo, energía, etcétera, pero, ¿no? No quedarse con fulano dijo de Freud esto. ujú. Fíjate que lo transmites de una manera muy, como precisamente como dijiste, eh, lo que me interesa, lo que me apasiona, voy y me abalanzo sobre ello, ¿no? Y creo que sí lo logras transmitir en lo que acabas de compartirnos, ¿no? Porque justamente, a ver, y esto también lo digo para quien sea que se aviente a tratar de formular algo en lo colectivo o en lo comunal, ¿no? Que no es sencillo, que obviamente no, no hay un camino determinado, van a haber como muchas complejidades, dificultades, pero creo que lo que prevalece es precisamente como esa voluntad para hacer las cosas, ¿no? ¿Hubo algún punto en el que tú te llegaras como a desanimar precisamente por este tipo de... Ah, ¿nos puedes compartir algo de ello? Sí, bueno, uno que recuerdo muy puntual y que yo creo que fue global, ¿no? La pandemia. Claro, claro, claro. Eso por un lado, ¿no? Eso creo que eh, no sé si es mucho atrevimiento decir que es algo muy general, ¿no? Que muchas actividades padecieron, por supuesto, el hecho de que no pudiéramos reunirnos presencialmente. Ah, porque justo la actividad antes era presencial. Es que, paréntesis, para dar ahora sí que un poco de contexto, eh, porque también fue algo que me preguntaste, ¿no? De, oye, ¿y cómo te enteraste de esto? O sea, Ujú. del taller que coordino. A ver, déjenme compartirles algo, porque esto sí es bien importante, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, en algunos grupos de Facebook o publicaciones y tal, entonces salen algunas publicaciones al respecto, ¿no? Entonces salía esto de taller de lectura cronológica de Freud, coordina Sandra Langure. Entonces, a mí en lo personal me interesa mucho, entre otros temas de interés, eh, de lecturas también, por supuesto, cómo se van generando estas prácticas colectivas en nuestro país. Porque justamente, a ver, también hablo desde mi condición potosina, ¿no? Pues muchas cosas pasan en Ciudad de México. Hay un chorro de cosas, ¿no? Un chorro de coloquios, un buen de seminarios, etcétera. Entonces, uno, digo, en expresión de Chabelo como cuate de provincia, pues uno lo ve y dice, pues es que yo no puedo acceder a eso porque se reúnen en algún café de la Ciudad de México, ¿no? Y justo ahorita que mencionas esto de, digamos, esta interrupción por parte de la pandemia, ¿no? Eh,
yo me enteré de tu taller y yo ya sabía que era a distancia, que era online, ¿no? Es decir, bueno, si nos puedes contar un poquito. 2017, dice, ¿sabes qué? No a la fregada estas maestrías, a la fregada esto, voy a iniciar mi propia lectura con estos que me acompañan, estas personas me refiero. Se empiezan a juntar, no sé, en un consultorio, en un café, y cómo empieza la dinámica, pasa la pandemia y después cómo se modifica. Si nos puedes compartir un poquito de eso. Sí, sí. Al principio la propuesta fue, o sea, había una persona, lo que estoy recordando, eh, ella, ¿no? Se llama Violeta. Ujú, Ella fue compañera de la maestría y ella tenía un espacio disponible. Entonces dijo, yo no tengo ningún problema porque se vengan aquí a, ¿no? Como vengamos acá a reunirnos, hasta un pizarrón tengo. No, pues fantástico. Eh, pero eso, ¿no? Como que poco a poco eso, como que empezó a quizá a ser no tan claro en el sentido como de que esto que estamos haciendo es un trabajo y merece ser serio, merece tener cierta constancia y como que se puede eso diluir como en las aristas de la amistad, ¿no? ujú, Entonces, eso fue, yo creo que una lección bien aprendida, porque claro, no se puede estar como diciendo, bueno, ahora suspendemos esta reunión porque fulanita no pudo. No, no. Y eso fue lo que justamente me hizo lanzarme a mí a coordinar, a decir, a ver, yo siempre estoy en las reuniones porque quiero estar. Entonces, quien quiera venir está muy bien y quien no, pues también, ¿no? Pero quien no venga, pues ya, ¿no? No podrá saber de qué hablamos, qué discutimos en esta reunión y tendrá que perderse eso, ¿no? Entonces, podemos también posibilitar otros horarios, otro espacio, etcétera, y ya empezamos a probar posibilidades, ¿no? Por ejemplo, un café. Y de repente era ruidosísimo estar en un café. La ujú. verdad es que no se prestaba. Estaba lindo estar pidiendo las bebidas, convivir, pero creo que no era el clima más propicio para estudiar como estaba perfilándose, ¿no? Un poco. Luego probamos en casas, ¿no? Así, cada uno de los que estábamos ahí dijo, bueno, yo puedo proponer un fin de semana aquí en mi casa, yo otra persona en su casa, etcétera, ¿no? Bueno, ¿no? También, de repente como que eso, ¿no? Como que hacía falta precisamente como delimitar algunas cosas, ¿no? Porque igual se prestaba a quedarse ahí ya, ya en la plática, ¿no? Y demás, y se recorría el tiempo. Entonces, varias de esas situaciones, la verdad es que a mí me frustraban mucho, porque, bueno, de repente me preguntaba, bueno, que esto tiene que ser verdaderamente como a base de tener una calificación en el horizonte y si no, no se hace, ¿no? Porque alguien no puede emprender algo simplemente porque así lo quiere, porque se tiene que sujetar, ¿no? De algo, como de justo de una calificación o de una institución o yo qué sé, ¿no? Como de lograr una especie de validez, ¿no? A partir de otro. Ujú. Entonces, bueno, esas fueron, ¿no? Esas cuestiones. Luego se encaminó bastante bien. eh, Empezó a llegar gente, empezaron a salir algunos, ¿no? Por las cuestiones que ellos tuvieran y empezó a interesarse otra gente. eh, Se comprometieron, rentábamos un saloncito ya, tal cual, eso implicaba un pago y justamente, ¿no? Poner algo ahí, Mm, aparte del dinero, eso ya como que implica poner algo de sí, ¿no? Como la lectura, mínimamente, ¿no? ujú. Las ganas de discutir, ¿no? Y ahí fue muy bien, pero precisamente llegó la pandemia. Y eso, bueno, no recuerdo cuánto tiempo se suspendió un poco la actividad, pero
como estaba muy en boga el Zoom, pues de repente como que por ahí platicando con alguien me dijo, ¿y por qué no lo haces online, no? Bueno, pues sí, a ver si jala, a ver si lo podemos reactivar. Y sí, sí, la gente que había estado leyendo antes de la pandemia efectivamente quiso seguir, ¿no? Porque eso, cortar con un ritmo ya establecido también, ¿no? Como que pues uno se queda medio decepcionado. Entonces, ya era un trabajo que estábamos haciendo entre varios y por supuesto quisieron seguir, ¿no? Con eso respondo. No, sí, sí, claro, claro. Y es que justo ahorita me quedé pensando que, y cualquier persona, bueno, no cualquiera, pero me atrevo a decir que precisamente esto, ¿no? Quien haya osado en tratar de sostener algún, digamos, como dispositivo o práctica, digamos, que involucra a otras personas, se ha visto con estas problemáticas que tú estás señalando, ¿no? Que si, no, es que no puedo el sábado porque tengo un cumpleaños y tal, oye, pero ya quedamos. Sí, pero no podremos recorrerlo. Entonces es como, es interesante cómo ahorita digo, me resuena muchísimo porque, pues sí, atravesé por situaciones similares todavía, pero a lo que quiero llegar es, de nuevo, como esta como insistencia, estas ganas de hacer las cosas y que a final de cuentas, y esa es mi siguiente pregunta, Sandra, eh, ¿cuáles son como digamos las gratificaciones de ello? Porque luego uno precisamente a veces sucede, ¿no? Que ve este tipo de lecturas y, pero ¿qué voy a obtener yo, no? ¿Das constancia? Digo, por decirte algo, ¿no? Das un certificado de sí, mire, usted cursó tantas horas y ya es un experto en Freud, ¿no? Eh, es decir, en tu experiencia, ¿cómo ha sido o qué, cuáles han sido como, digamos, esas experiencias o aquello que has compartido con estas personas que resulta gratificante para ti? Es decir, todos ponen de sí, pero a lo que quiero llegar es como, ¿cómo ha sido para ti coordinando el taller? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué experiencias te llevas que digas, híjole, es que esto vale toda la pena? Ujú, ujú. En primer lugar, yo situaría, o sea, la primera que me viene a la mente totalmente, pues claro que es a la hora de la práctica. Ahí el ejercicio constante de estar leyendo a Freud, o sea, de eh, introducirse en lo que es lo freudiano propiamente hablando, ¿no? Lo que es la lógica de lo inconsciente. Bueno, pues es que por supuesto que da frutos a la hora de la escucha, Mm, eso sin duda, ¿no? Tanto porque las coordenadas lógicas de lo inconsciente son totalmente otras que las de la razón lógica, pues entonces todo el tiempo estamos, digamos, en riesgo, ¿no? Como de escuchar algo del lado de la razón. Entonces, por eso pienso que hacer el ejercicio constante de estar en Freud, ¿no? Freud o el autor de la preferencia de cada quien, ¿no? Que tenga que ver con el psicoanálisis, obviamente, pero los fundamentos están en Freud, ¿no? Entonces, bueno, eso es justamente, ¿no? Como tratar de hacer como un contrapeso, ¿no? Al pensar del lado lógico, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, la escucha. Eh, por el otro lado, en cuanto al diálogo con la gente en el mismo taller, ¿no? Y por fuera del taller, incluso en otros espacios, la verdad es que es delicioso, o sea, así lo digo, ¿no? La experiencia es deliciosa. Eh, cuando, por ejemplo, abro un libro de Melanie Klein, ¿no? Tuve esa experiencia hace una semana. Yo antes, los libros de Melanie Klein, los textos, los artículos, ¿no? Eran dificilísimos de entrar para mí. mm, Y ahora que abrí uno, justo porque estoy con otros compañeros leyendo La erótica del duelo de Alush, mm, bueno, pues se me abrió el texto totalmente, ¿no? Aquí me impresionó esa autora muchísimo. Qué tan, o sea, también leí en ella justo una lectora de Freud, pero con sus propias aportaciones, ¿no?
todo lo que tiene que ver en cuestiones de cómo sitúa, ¿no? Ciertos recorridos libidinales, etcétera, es increíble. La verdad es que eh, tener como fundamento a Freud para leer a otros psicoanalistas de otra época es, es, es importantísimo, ¿no? Al mismo Alush, ¿no? Cuando él repasa algunos momentos de Freud, en ese libro específicamente, Ujú, apertura, momentos de la metapsicología de Freud, bueno, ¿no? Hay que tener presente justamente, ¿no? Un montón de nociones. Y no solamente nociones, sino como de desarrollos, ¿no? Desarrollos de Freud y poder dialogar con ellos, ¿no? Entonces, si uno no entra a Freud, difícilmente como que se puede dialogar con otros psicoanalistas, ¿no? ujú. Va a ser, no es que no se pueda, pero va a ser como muy, muy, muy difícil, ¿no? Como muy, como hermético el asunto. Entonces, bueno, eso, ¿no? Y eso justo, ¿no? Implica que el diálogo con los demás compañeros de lectura, bueno, sea muy rico, la verdad, ¿no? Eh, las discusiones que se generan dentro del taller, ahora sí, ¿no? Como planteando lo que hay dentro del taller y lo que hay hacia afuera del taller, ¿no? Porque no solamente es que ocurra algo dentro del taller y ahí se queda, Ujú. sino que eso que ocurre ahí da para salir a otros lugares y poner a funcionar eso, ¿no? Que de los diálogos hay dentro del taller. Y yo aprecio muchísimo las aportaciones que hacen los compañeros en el taller, porque hay preguntas, por supuesto, por supuesto nadie se habría hecho, ¿no? Sino un compañero o algo así. Y entonces eso da para ver aspectos que uno solo no podría, ¿no? Uno solo en su lectura solitaria. Eso creo que es lo más importante, ¿no? No estar solitario. Que luego, de cierta forma, y lo digo porque también puedo dar cuenta de cierto recorrido de las instituciones, ¿no? Eso, se nos transmite eso, que es solitario, ¿no? Que tú Ujú, en tu estudio, en tu cuarto, en tu consultorio, en el transporte, donde sea que leas de psicoanálisis, es tú, tú contigo mismo y no hay discusión y no hay este diálogo, ¿no? Eh, Rescato mucho esto último que mencionas porque, digo, también tenemos la experiencia acá de sostener algunos talleres de lectura y es increíble, no puedo utilizar otra palabra tampoco, lo que se genera a partir de que literal estamos leyendo lo mismo. Lo estamos leyendo uno al lado del otro, cada quien en su libro, y siempre se genera esta pregunta, bueno, ¿y qué leímos, no? Y entonces empieza como, bueno, es que esto, y empieza desde lo más, no me gustó. Es que escribe bien feo, es que, por ejemplo, mencionaste a Melanie Klein, ¿no? Creo que leímos a... Ay, ahorita no me acuerdo el título, creo que era uno relacionado a la esquizofrenia, si no mal recuerdo. Bueno, y entonces eso, o sea, como que dijimos, qué pesado texto, qué pluma tan fuerte. O sea, creo que alguien del taller dijo eso, y dije, wow, o sea, y dije, pero yo leí esto, lo otro. Sí, pero como que se me hace que está, digamos, es como ¿no? O sea, como de una tras otra, y es como, dame chance, pues, o sea, señora, relájese, ¿no? Entonces, ya cada quien como que tiene autores de su predilección, estilos y tal, ¿no? Entonces, lo que se genera, digamos, a nivel grupal, pues siempre es una moneda al aire, ¿no? Porque creo que nadie tiene esa lectura igual que cada quien. Digo, lo que entiendo por cómo has compartido también tanto tu experiencia como los argumentos del taller de lectura es, se propone una lectura y tú compartes un poquito del contexto histórico, textos que acompañan a ese mismo texto. ujú. Y entonces nos ibas a compartir un poquito de cómo es tu forma de trabajo ya tal cual en el taller. Esto justo precisamente con miras a que más gente se una, a que sea a lo mejor alguna persona que no conoce tu forma de trabajar, bueno, escuche de viva voz de ti, cómo es tu forma de pensar los textos, de compartir las lecturas que acompañan digamos, a la lectura que están realizando. Cuéntanos un poquito de tu manera de trabajar, por favor. Bueno, pues ahorita estamos en 1909.
¿no? Voy a compartir sobre la manera de trabajar actual porque si es que ha tenido, ¿no? sus movimientos, pero actualmente ya como más consistente. Eh, por ejemplo, el texto que viene es el de las 5 conferencias sobre psicoanálisis, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer ahí, como en otros textos, por ejemplo, como el del Historial del Hombre y las Ratas, es ubicar ese texto en tiempo de lo que sería el recorrido de Freud, ¿no? ¿Qué lugar ocupa en el trabajo, justo, ¿no? En el trayecto de Freud? En el sentido de que ya también está teniendo algunos intercambios o varios intercambios epistolares con gente que ya se nombra discípulo y que él nombra, ¿no? También discípulo. Entonces, un poco como discernir los avatares de por qué ese texto surge, ¿no? Muchas veces, o sea, ese texto y como pensando, ¿no? Cuando alguien escribe, no escribe a la nada, ¿no? Freud escribía para cierta gente. Entonces, estas 5 conferencias, bueno, están realizadas para cierto público, ¿no? Entonces, ahondamos un poco en eso, de quiénes serían los posibles interlocutores. Ahí está muy explícito, ¿no? Porque es invitado a la Clark University, ¿no? La de Massachusetts, y entonces va con Jung, va con Ferenc y va con Jones, ¿no? Y se encuentra con algunos compañeros allá, muy interesante, la verdad, ¿no? Con gente que está trabajando psicología en esos lados, y bueno, hay ciertos intercambios. Eso lo reconstruimos, ¿no? Hay una búsqueda de bibliografía al respecto. Por ejemplo, hay un libro que voy a utilizar para ese recorrido, que es uno de Rosenzweig, que justamente tiene que ver con Stanley Hall, ¿no? Y todo, es una investigación de Rosenzweig, él decía que de muchos años, ¿no? Le llevó publicar ese libro y también fue a tomar fotos, ¿no? Allá a la Clark University, o sea, justamente, ¿no? Una reconstrucción de contexto histórico y eso como pivote para dialogar, que es lo que está diciendo Freud, ¿no? Freud en esas conferencias está formalizando varias cosas que ya venimos leyéndolo, ¿no? Él ha escrito un par de historiales, más los que se pueden considerar de estudios sobre la histeria, ¿no? Que serían otros historiales. Pero bueno, eso. Ha escrito ciertos artículos, ha escrito ya varias obras que son canónicas, ¿no? Está siendo rodeado por gente que quiere aprender justamente, ¿no? El oficio. Ujú. Entonces, ¿de qué manera están estructuradas esas conferencias? ¿No? ¿Qué es lo que dice Freud ahí? ¿Cómo se dirige a esos médicos y psicólogos? ¿No? Un poco ese es el tenor de las discusiones, ¿no? Y lo estoy diciendo con respecto al siguiente ciclo, ¿no? Pero más o menos eso es lo que rodea el poder abrir uno de los textos. Y eso es bien importante porque, bueno, a ver, ahorita que yo te escuchaba, como que transportas a la época, ¿no? O sea, onda de que, a ver, imagínense, ¿no? O sea, está también como, que ya no sabría si es real o no, creo que ya es como un mito creado alrededor de este famoso viaje, ¿no? Transatlántico, ¿no? De ellos no saben que les traemos la peste, ¿no? Según yo, eso ya es como un mito del psicoanálisis. Pero a lo que me refiero es ese contexto, ¿no? De Freud yendo a Norteamérica, ¿no? Por primera vez, a hablar con quiénes iba a hablar, qué se estaba poniendo en juego en ello, ¿no? Porque también algo que a mí me resulta muy apasionante precisamente de acompañar este recorrido de Freud, ¿no? Es que justo lo que mencionábamos previamente, ¿no? Pasa como de una cuestión solitaria a siempre estar estableciendo diálogos, ¿no? Y lo importante que era para él sostener esos diálogos, ¿no? Digo, va con sus discípulos y amigos, por supuesto, pero también, digamos, a plantarse y a enunciar algo, ¿no? Recuerdo, hace poquito tuvimos la experiencia de leer, no recuerdo cuáles conferencias y el mito individual,
o el creador literario y el fantaseo. No recuerdo cuál de los dos se menciona que es para hacer una conferencia oral, ¿no? Entonces, incluso también estas conferencias que mencionas, ¿no? Son una exposición, o sea, es decir, va a haber un auditorio, gente va a ir a ver, a ver y escuchar a Freud, ¿no? O sea, también, por ejemplo, ¿tú notas alguna diferencia entre esas como presentaciones públicas que va a tener? A ver, ¿qué nos puedes compartir de ello, por ejemplo? Claro, sí, sí, sí se nota un tono. De hecho, esa es una de las cosas que me interesa mucho, ¿no? Por cierto, el creador literario y el fantaseo fue una conferencia así, que después Freud la tuvo que redactar porque él acostumbraba precisamente a hablar en público sin papeles, ¿no? No es que estuviera leyendo ahí, ¿no? Y titubeando, ¿no? No le gustaba eso, ¿no? Un poco que también se lo decía a los asistentes de la Sociedad de los Miércoles que no tuvieran que leer, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, él primero hablaba y luego ya redactaba. Eh, y este texto del creador literario lo tuvo que redactar varias veces porque no fue como muy bien aceptado. Se publicó en una revista de literatura, no en una revista médica. Entonces, Freud mismo tenía que ver cómo le iba moviendo a sus textos para pues, hacerlos entrar en algún medio público. Y volvemos, digamos, ahora sí que creo que estamos dando como una vuelta a la entrevista, volvemos a esta necesidad que tiene uno de establecer ese diálogo con los demás, ¿no? Digo, lo vemos en Freud, lo vemos en tu caso, lo vemos acá en San Luis, ¿no? De, de justo esta búsqueda de, vaya, de establecer interlocuciones, diálogos, intercambios, ¿no? Mencionabas hace ratito, por ejemplo, que como lo gratificante que ha sido para ti sostener el taller, también por supuesto sus dificultades, ¿no? Digo, para ir cerrando un poquito la entrevista, Sandra, ¿cuáles son, digo, mencionaste hace poquito perdón, mencionabas que obviamente te viste con ciertas dificultades y tal, pero ¿cuál fue como, digamos, la ilusión del comienzo? Es decir, ¿tú qué esperabas del taller? ¿Qué esperas ahora, no? O sea, ¿hacia dónde va? Digo, ya 8 años después, que no es cualquier cosa, la verdad sí debo de reconocerlo, es muy complicado por todos los factores que nos has compartido y por supuesto que sigue siendo complejo, pero ¿qué expectativas tienes del taller? ¿Qué expectativas tenía? No lo sé. La verdad es que no era como que yo tuviera en la mira así, voy a llegar a tal punto. No. Actualmente creo que tampoco, no es que esté viendo el recorrido como por la meta, ¿sabes? Ujú, Eh, Me parece que pues lo que es importante para mí es, uno sí, claro, disfrutar la actividad, ¿no? Porque la verdad es que es muy rico estar investigando y dialogando al respecto, ¿no? Pero quizá como poder leer a los varios Freuds, ¿no? Porque pues es uno, estamos hablando de este hombre, ¿no? Que pues inventó el psicoanálisis, pero no es el mismo en todos esos años, ¿no? Y a lo mejor lo que yo podría decir si esperaría algo es poder como eso, seguir con la lectura de manera de diálogo con, ya sea con Melanie Klein, lo que decíamos hace rato, ¿no? Otros. Seguir en el diálogo con esos otros psicoanalistas. Eso es lo que yo quiero, básicamente, ¿no? Porque leer un libro también no es esa, bueno, cambió mi perspectiva, ¿no? De como esa imagen del intelectual que está solo y entiende muy bien y entonces es un incomprendido porque está tan elevado, ¿no? No, eso no me interesa. Hasta suena muy caricaturesco si lo pinto así, ¿no? Pero es verdad que en muchos ámbitos universitarios esa es la imagen que prevalece, ¿no? ujú. Pero bueno, no, a mí me interesa
más bien como, ¿cómo decirlo? Pues un poco hacer más accesible también la entrada al psicoanálisis, ¿no? No es que yo vaya como misionera, ¿no? Como intentando hacer eso con mi lectura, pero sí propiciar un espacio en donde el que esté interesado, pues no tenga ningún miedo de decir, bueno, a ver, empezamos desde aquí. Que justamente esa es la convocatoria que haces, ¿no? Dirigido a cualquier persona interesada por la práctica del psicoanálisis. No estás Ujú. diciendo estudiantes de psicología, de filosofía, psicoanalistas, ¿no? Cualquier persona se puede acercar contigo. Digo, les dejamos los datos en la descripción del video y puede incorporarse a tu taller. ¿Tiene algún límite? ¿Qué horarios manejas? Cuéntanos un poquito de la dinámica del taller, por favor. Ah, bueno, nos reunimos cada lunes, con excepción y arreglo entre los integrantes de si es un día festivo eso o no. También tomamos sus respectivos descansos, ¿no? Como los navideños, etcétera. Pero de ahí en fuera nos reunimos cada lunes de 7:30 a 9:30 de la noche. Y bueno, sí, justo es libre, puede entrar el que quiera. Y básicamente como que el requisito es estar interesado en el psicoanálisis y bueno, decir eso ya es hacer la lectura, ¿no? Estar interesado es implicarse en la lectura. Bueno, y ya nada más como para ir cerrando ahorita que hablabas de diferentes Freuds, ¿tienes algún Freud favorito? ¿Tienes algún texto que sea alguno de tus predilectos de que digas, no, este me encanta de Freud? Yo creo que hay momentos en los que me gusta mucho cómo escribe Freud. Eh, por ejemplo, ubico mucho ahorita lo que me viene así como de inmediato, es este epílogo de Dora, Mm, cuando Freud reflexiona a posteriori de lo que sucedió ahí. Es un ejercicio valiosísimo y me parece, ¿no? Que eso es un ejercicio en el que al menos los que estamos en un consultorio día con día, pues habría que hacerlo constantemente, ¿no? Es un Freud, a mí me parece, que deja ver lo que pasó ahí con todas sus faltas y no tiene ninguna vergüenza de mostrarse hacia su público, ¿no? Con el riesgo de que, bueno, vayan a generar cualquier tipo de comentarios. No importa, eso es lo que en ese momento pasó, ¿no? Y ujú, justamente, ¿no? O sea, hay lugar, es un Freud que da lugar a esa falla, ¿no? ujú. Entonces, eso lo digo porque luego he escuchado mucha gente, ¿no? Y es totalmente frecuente, ¿no? Totalmente incluso entendible, que justo como en los ámbitos universitarios estamos sujetos a una calificación y hay que hacerlo, ¿no? Suficientemente bien. eh, Pareciera que el quehacer del analista también está todo el tiempo siendo evaluado, ¿no? Cuando el mismo Freud tampoco estaba parado ahí. Y fíjate que ahorita que dabas esa referencia, no es que haga muchas veces esta pregunta, ¿verdad? Pero eh, creo que es la primera vez que escucho que este, este epílogo, ¿no? De Dora, o sea, como respuesta me refiero, ay, perdón. Ahorita se me vino, yo escuchándote se me vino a la mente, creo que es el prólogo a la segunda edición de Estudios sobre la Histeria, si no mal recuerdo, ¿no? Que dice, pues es que yo doy cuenta de mi recorrido, ¿no? No se lo recomiendo a nadie, pero pues ahora sí que humildemente es lo que hice con lo que tenía y me aventé a ello y pues aquí andamos, ¿no? Punto, ¿no? Sí, Con todo, me atrevo a decir, con todo el honor y con toda la vergüenza del mundo, ¿no? Que justo ahorita que te escuchaba, dije, híjole, es que sí es cierto, lo difícil que luego nos resulta hablar de lo que hicimos, ¿no? Me refiero como en un análisis, ¿no? Sosteniendo un análisis, pero también dando cuenta
de lo que sabíamos, de lo que no sabíamos, de qué estábamos pensando en esa época. Yo por eso hago esta serie de entrevistas, de encuentros, porque para mí es bien importante saber que lo que vemos no está ni terminado, o sea, en el sentido como de que ya armado, como que todo ha sido miel sobre hojuelas, que todo ha sido, digamos, un camino sencillo, sino dar cuenta de todo lo que acabas de compartirnos el día de hoy, cómo inicia, con qué dificultades, con qué miras en futuro, con qué ilusiones, ¿no? Porque a final de cuentas creo que todo eso es lo que termina conformando lo que terminamos haciendo y que también es importante transmitirlo para que la gente, pues, si decide animarse, ¿no? Porque justo yo te imaginé, ¿no? Precisamente como en un salón de clases de, bueno, a ver, ya, no vino el profe, ¿quién se anima? Porque yo ya estoy harta, ¿no? Yo ya estoy harta de estas lógicas y a ver quién se anima y todos así de, pues, bueno, yo, ¿no? Uno, dos, no sé cuántos hayan sido, pero esa como valentía de comenzar algo y de sostenerlo, ¿no? Es decir, si alguien se acercara contigo de nuevo a preguntarte, oye, quiero comenzar a hacer algo, un taller de lectura y tal, o alguna actividad, digamos, en grupo relacionada al psicoanálisis, ¿qué le podrías decir? Digo, con todo lo que nos acabas de compartir el día de hoy, que ya estás dando muchas pistas al respecto, pero ¿qué podrías compartirnos? Bueno, pues por algo se dirigirían a mí a preguntarme eso. Yo compartiría un poco desde dónde decidí empezar. Eh, bueno, ¿no? Yo empecé, ahora que estoy diciéndolo, desde los escritos sobre la cocaína, ¿no? Mm, A posteriori podría hacer más reflexiones al respecto de qué tan fecundo fue empezar por ahí o qué no, pero ese ya es otro asunto. claro. Pero sí, justo interrogaría a la persona interesada sobre sus intereses, ¿no? A lo mejor me dicen, bueno, es que a mí, y fue el caso, a mí me interesa la metapsicología, órale, ¿no? Pues entonces, ¿desde dónde puedes ubicar en los textos? No para que me lo respondan en ese momento, pero a ver, Ujú, ¿qué ujú, labor de rastreo se puede hacer? ¿De dónde puedes ubicar entonces, ¿no? ¿Cómo empieza Freud a elaborar toda esta parte de la metapsicología? Ahí está, ¿no? ujú, Y entonces te haces un itinerario. Durante el itinerario, tener en cuenta que eso no necesariamente es algo que se tiene que cumplir, que sea fijo, sino que a lo mejor aquí lees un texto y dices, ah, pues a lo mejor este no, porque Freud mencionó en una nota al pie este otro, pues lo metemos, ¿no? Y ujú, así, o quitamos este otro, yo qué sé, ¿no? Pero tener, me parece, cierta claridad, no es que bien claro, pero tener cierta claridad de a qué se le apunta entonces, ¿no? ujú. Y también rescato mucho lo que mencionabas hace momentos, ¿no? Que es no como un fin en sí mismo, sino como precisamente esa búsqueda, ¿no? Es que es Ujú. literal, de nuevo, ¿no? Como imaginé que alguien te va a consultar, pero como emprendiendo onda estas aventuras, ¿no? De a ver un mapa, ¿no? Pues por aquí a ver qué te encuentras en el camino, ¿no? Y ya llegando ahí a buscar, pensemos, ¿no? Como a la bruja, ¿no? A la bruja metapsicología, ya mero que ahí se va a quedar la búsqueda y bueno, aquí me quedo, ¿no? Eso te va a llevar a otra cosa y te va a llevar a otra cosa, ¿no? Que es precisamente de lo que estabas dando cuenta, ¿no? Que es establecer otros diálogos con otros psicoanalistas, ¿no? Mencionaste, por ejemplo, a Lush, por supuesto, Melanie Klein, que también salió hoy a la conversación. Y pues nada, Sandra, de verdad que muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Como les compartía hace instantes, ¿no? Me interesa mucho establecer estos contactos con gente de la República o bueno, ya no sé si del mundo, eh, que justo están sosteniendo este tipo de encuentros colectivos porque es complicado, ¿no? Acá hablo de nuestra situación en San Luis. Creo que luego se dan como ciertas como lógicas o ciertas, digamos, prácticas que yo no estoy del todo de acuerdo, pero algo que sí, digamos, he encontrado y hemos encontrado como forma de grupo es que la disposición al diálogo siempre te va a llevar como a cambiar tus paradigmas, a este descubrimiento en conjunto siempre es valiosísimo, ¿no? Entonces,
muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por compartirnos esto, porque vaya, son esas diferencias, ¿no? Esas alternativas que creo que cuando uno es estudiante o cuando uno está en ciertas lógicas institucionales, piensa que solo es eso y tú, como otras personas, ¿no? Pero en este caso que hoy nos lo compartes, decidiste crear algo. Como dices, no nuevo, pero yo me atrevería a decir que sí nuevo, ¿eh? O sea, no en el sentido de que, pues a lo mejor, como de vamos a leer desde los escritos sobre la cocaína es 1886, 88, si no Ujú. mal recuerdo. Bueno, Sí, más o menos. más o menos, ¿no? Digo, comienzas desde ahí, pero vaya, o sea, te aventuraste a algo que ni siquiera sabías que iba a pasar y 8 años después estamos aquí platicando y creo que eso también es un efecto de ello, ¿no? Para mí es importante que se conozca tu trabajo, que se conozca tu propuesta para personas que quizás están buscando alternativas precisamente, sepan que en Ciudad de México existe lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más, Sandra. Pues muchas gracias a ti también por el interés, ¿no? Sí, de repente justo eso, ¿no? Como que en esta era de muchas redes sociales, pues hay muchas propuestas, pero luego también como que, ¿no? Pues justo eso, ¿no? En tantas propuestas hay, pero ¿en dónde puede uno encontrar esa posibilidad, ¿no? De leer con el interés que uno tiene? Pues ya será cuestión de cada uno. Es que justo voy a eso, ¿no? Ujú, Cuando tú me dices, ¿cómo le dirías a alguien desde dónde empiece? Pues yo no soy ninguna suerte de autoridad como para decir desde acá y hágalo así y tantas horas y le hace tantas páginas, porque sí los hay, sí sí, hay sí, personas que osan decir desde dónde, cómo, cuándo y a qué hora leer, y si no, estás muy mal, ¿no? No, justo no, ¿no? O sea, esta es una propuesta más y a quien le convoque está muy bien. ujú. No, pues muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos esto. Entonces, pues esto, voy a compartir en la caja de la descripción donde te pueden contactar, si les interesa unirse al taller. Y pues queda la invitación abierta y ojalá que te podamos tener pronto acá en San Luis Potosí, porque estaremos encantados de conocerte y que nos platiquemos un poquito más de lo que hacemos. Y pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, Sandra. Muchas gracias a ti y muchas gracias por el diálogo.